Hola a todos, ¿cómo andan ahí en esta tarde espectacular? Hoy te voy a mostrar cómo hacer para sacar esta partecita de arriba de los tomates para poder injertarlos en una como esta y así poder ayudar a que estas plantas, que por lo general suelen ser más pequeñas o que pueden tener problemas en la tierra, puedan crecer mucho más rápido. Y vamos a empezar con uno de los injertos cuando las plantas todavía son pequeñas, que se le ven los cotiledones, y a estas dos, vamos a usarla a esta como pie, en donde si bien muchas veces se recomienda hacer el corte del pie de injerto que va a ser esta planta por abajo de los cotiledones, hoy lo vamos a hacer un poquito más por arriba, que si el día de mañana llegamos a ver que alguna de las yemas que está justo al costado de los cotiledones, como puede ser esta que está acá, se empieza a despertar y desarrolla una rama, la vamos a terminar sacando para que toda la energía que junta de la raíz se vaya directamente por el tallito este y así va a empezar a alimentar a todo el injerto que va a ser esta parte de arriba que vamos a llevar a este otro pie. Antes de empezar a hacer los cortes, lo que te voy a recomendar es, acá tengo las hojitas, ponernos un poquito de alcohol en las manos. Para la mano es recomendable ponerse un alcohol al 70, pero para esterilizar todas estas hojas, que no hace falta que tengamos una navaja de injerto, sino con estas hojitas funciona súper bien. Y lo que hago es un pedacito de algodón, a esto sí lo rocío bien con alcohol para dejarlo a un costado. Entonces cada vez que esté por hacer un corte, paso esta hojita por acá antes de hacer el corte. Lo voy a acercar un poquitito más. Ahí está. Y vamos a hacer un corte bien derecho. Esta va a ser la planta que va a funcionar como el pie de injerto. Otra vez vuelvo a limpiar con alcohol. Y lo que sí es importante, que el grosor del tallo sea más o menos parecido a la parte del injerto que vamos a usar. Lo voy a cortar más por abajo. Y acá sí le vamos a sacar las hojas más grandes. Tengan cuidado de no cortar nada, no cortarse los dedos. Así como está, lo que vamos a hacer ahora es preparar esta puntita del injerto y poco a poco le vamos a ir sacando para hacer una punta que es donde se va a formar y se va a pegar este injerto. ¿Ves cómo nos queda algo parecido a esto? Acá justo la parte de atrás de todo quedó bien derecho. Si te llega a quedar un poquito así como en punta, lo cortás de esta forma y ahí ya lo vamos a tener. Así ya tenemos la parte que va a ir para arriba y nos venimos después sin tocar la tierra con esta parte que cortamos. Y acá arriba la vamos a cortar así. Más o menos un medio centímetro. Entonces vamos a buscar que nos quede ahí la planta. Así ya va a empezar a estar en contacto las dos partes. Y en este caso voy a usar estos ganchitos que sirven justamente para esto, que es injertar los tomates. No te preocupes si no los llegas a tener, porque ahora te voy a mostrar otra forma de hacerlo. Así nos quedaría bien unido. Ahí se ve justo las dos partes de la planta. Y tendríamos un injerto que de esta forma es un método mucho más fácil de hacerlo con las pincitas. Es la que se usa cuando se hace a nivel comercial, cuando hay que injertar muchos tomates. Y así ya tendríamos el primero hecho. Pero no te preocupes, porque ahora te voy a mostrar cómo hacer esto mismo con plantas un poquito más grandes, pero lo vamos a terminar injertando con estos hilos de algodón. Y por acá tengo dos variedades distintas de tomate. Esta es la variedad, un sueco, que es el que uso acá en casa. Lo vengo cultivando desde el año más o menos 2007. Y lo que hago, como le cuesta al principio crecer más rápido para llegar a desarrollarse bien, fíjate que estas dos plantas
estuvieron sembradas a la misma fecha. Mirá la diferencia de tamaño. Esta es el tomate redondo, ese bien grandote, que acá en casa me funciona súper bien. Da una raíz que es mucho más grande que la que nos da el sueco. Y también engrosa mucho más el tallo, más rápido que esta otra. Entonces lo que hago es, uso las raíces de este para que me ayude a sacar mayor cantidad de nutrientes del suelo junto con el agua. Y por arriba le pongo esta otra planta. La gran ventaja que tenemos es que esto, una vez que recibe mucha más energía desde la raíz de esta otra planta, se desarrollan mucho más rápido y hasta te puedo llegar a decir que la producción también aumenta mucho más, porque justamente con raíces que sean más grandes vamos a poder sacar mayor cantidad de nutrientes con el agua que vaya absorbiendo la planta. Entonces, y mira la variedad, el color del tallo como varía también, es un poquito más rojizo este. Lo que suelo hacer acá es dejarla crecer un poquito más. Y más o menos unos 10 centímetros, puede ser un poquito menos, es donde hago el injerto para traer aquella planta. De nuevo, alcohol. Y voy a acercar un poquito más la cámara para ir justamente a este otro injerto. Y quiero que esta se vea mejor que la otra. Por ahí vamos a andar bien. Corto derecho. Esta otra parte que tenemos acá, la que nos quedó de arriba, te recomiendo que si vas a seguir haciendo injertos, no la tires, hacela enraizar y una vez que tenga buena cantidad de raíz todo el tallo, lo podés usar como otro pie de injerto. Estas otras dos hojas que ya están prácticamente muy amarillas, también las vamos a cortar. Y estas con la parte que nos vamos a quedar. Corto un poquito más. Derecho acá. Tenemos que hacer un corte limpio y derecho. Y después, sí, a la mitad del tallo vamos a hacerle un corte de no más de 1 centímetro. Y este, si bien va a ser un tallo no tan grueso como el otro, lo vamos a cortar por acá. Lo primero que te recomiendo es sacarle las hojas que vamos a tener de más. Porque en esta primera etapa, donde tiene que soldar la planta, no queremos que evapore mucha cantidad de agua. Y esta base también volvemos a hacer de nuevo el corte que habíamos hecho hoy. Acá lo que te recomiendo es que practiques primero con algún tallito joven que saques de alguna planta en la huerta. Así después se te hace más fácil hacer estos cortes. Si la punta no nos queda derecha, lo que hacemos ahora es un cortecito y ahí ya está. Entonces ahora justamente en la parte esta donde hicimos el corte, apretamos bien hasta que llegue al fondo, porque esto nos va a asegurar que vamos a tener un buen contacto en toda esta base. Y acá una de las formas que me funciona bien es usar el hilo este de algodón. Lo pasamos con cuidado. Acá siempre es mejor que alguien te esté ayudando. Y apretamos apenas ahí. Porque lo que vamos a querer es que justamente la base es la que entre bien en contacto. Con un solo nudo va a andar más que suficiente. Y después por arriba le vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Acá tengo la cámara muy cerca para poder mostrártelo bien. Pero bueno, la idea es esta. Una vez que tenemos este nudo acá, con el de abajo que fue el que mejor apretó, ahora vamos un poquito más por arriba. Y de a poquito vamos a apretar toda la parte de arriba del injerto. Así como quedaron estos dos nudos, la parte más importante es justamente la de acá abajo de todo, que tiene que entrar bien en contacto, que es el sector donde se va a soldar, y ya vamos a tener con esta presión y dos nudos que hicimos, toda la planta bien asegurada. Tengan en cuenta que cuando ya tenemos el injerto, ya sea que hayamos usado el hilo, funciona súper bien. O en estos otros casos, estos otros ganchitos, los clips estos, a veces se suelen complicar conseguir un poquito más. Acá, por ejemplo, una forma de reemplazarlo fácil es con esos ganchitos para el pelo, para las nenitas cuando son muy pequeñitas, las bebés. Eso también pueden funcionar bien. Pero un punto que quiero que veamos, después les voy a armar un video con los problemas que podemos llegar a tener cuando estamos haciendo los injertos y que no prenden. Es que, por ejemplo, en este caso, fíjate que todavía no prendió el injerto acá.
te voy a correr estos para que se vea mejor, porque están recién hechos. Entonces, si nosotros a un injerto, en esta etapa, cuando ya ni bien los pusimos en contacto a las dos partes de la planta, le dejamos mucha hoja por arriba, esto va a llevar a que se deshidrate muy rápido y puede llegar a ser uno de los inconvenientes por lo cual el injerto no prenda. Entonces, acá lo que te voy a recomendar, con cuidado, le vamos a sacar la hoja más grande y nos vamos a quedar con el injerto de este tamaño. Lo mismo para este otro que lo hicimos un poquito más avanzado. Esto es ideal para hacerlo con los ganchitos, con los hilos, mejor dicho, para que se nos haga más fácil. Y acá también le voy a cortar una de las hojas más grandes para evitar que tengamos pérdida excesiva de humedad. Estos chuponcitos que le salen por acá abajo habría que sacárselos, porque en este momento lo que está haciendo la planta acá está mandando toda la energía que viene del pie hacia esto y nosotros queremos que vaya para arriba. Así que esto habría que cortárselos. Pero antes de hacer todo esto, que lo voy a dejar para un video más adelante, te voy a mostrar cuál es el punto más importante una vez que terminamos de hacer los injertos para que prendan. En este caso tengo estas cajas de plástico. Pueden ser las botellas de plástico que tengas en casa, en esto no hay problema. Lo que tenemos que tratar nosotros ahora acá es de generar humedad ambiente, pero más que nada para mantener húmeda toda la parte aérea. Como en este caso, cuando hicimos la unión, a ver si en este se ve un poquito mejor, justamente en la unión esta, desde la parte de arriba del tomate con la de abajo, si nosotros a esta maceta la pasamos de riego y constantemente la regamos hoy, la regamos mañana y la regamos pasado mañana constantemente, lo que vamos a hacer es tener un exceso de agua a nivel de las raíces que va a subir enseguida por el pie del injerto, y esto me va a estar liberando mucha agua justamente en el corte donde hicimos para injertarlo, y esta presión de agua que hace que se libere toda esta agua que viene de la raíz puede ser un problema el día de mañana para que se termine soldando el tomate. Entonces, en cuanto al riego, acá lo que te voy a recomendar es que cuando estés tocando el sustrato y sientas que apenas se secó, ahí lo volvés a regar. Lo dejas un tiempito más hasta que baje y que lo toquemos que empieza a secarse para volver a regarlo, y no lo vamos a hacer todos los días. Pero sí es importante porque de esa forma lo que vamos a lograr es que no tengamos tanta presión de agua y que logremos que justamente en la parte donde tenemos el injerto, imagínate que esta viene de la raíz que sube, entonces sube todo el agua hasta el corte y después tenemos la parte de arriba que le enganchamos. Si acá tenemos mucha agua, en la cicatriz, por así decirlo, vamos a tener exceso de agua y va a costar que esto se termine soldando, que es lo que estamos buscando. Entonces, punto número 1, el agua solamente lo vamos a regar a estas plantas cuando toquemos y el sustrato se empieza a secar. Y punto número 2, súper importante, que lo vamos a hacer por ese otro lado, un recipiente que tengas de plástico. Esto es importante para que podamos generar una cámara húmeda, pero toda a nivel de las hojas del tomate, para que la parte de arriba que todavía no soldó se mantenga hidratada hasta que las células entren en contacto, tanto lo que es el pie del injerto como la parte de arriba de la planta. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? En un recipiente así, un frasco, y le vamos a poner un poquito de agua. Te lo voy a correr un poquito más para acá para que se vea mejor. Ahí. Al frasco más o menos lo vamos a llenar hasta la mitad. Que en realidad lo podríamos poner más en el medio para que esto se evapore y así nos mantenga toda la cámara húmeda, para mantener húmedo la parte de arriba del injerto este que hicimos. Y después, con otra caja de plástico, las vamos a tapar para que de esta forma mantengamos esta cámara húmeda. Y en el primer día, una vez que lo hacemos a esto, lo que te voy a recomendar, porque hasta que se genera esta cámara húmeda, agarramos la caja que está arriba y la rociamos toda con agua. Si tenés un atomizador, mejor, para que tenga gotitas más pequeñas, y esto va a lograr que se desparrame mejor y empiece a humedecerse. Acá es poquita agua, así que la voy a tirar acá adentro, y así todo el agua que tenemos acá a los costados se va a empezar a evaporar, y esto va a generar la humedad ideal para que todos los injertos que hicimos se mantengan húmedos hasta que se empiecen a soldar. Te voy a mostrar otra que ya tengo más avanzada por acá atrás. Esta
lo que te conviene hacerle es ponerle un pedacito de cinta. Si esto lo haces en una botella de plástico, lo mismo. Más que nada como para que esto no se nos esté moviendo. Y así es como logramos mantener una cámara húmeda. Y fíjate cómo van prendiendo los injertos. Este ya tiene aproximadamente una semana y media, casi 2 semanas tienen. Cuando ya empezamos a ver, este lo hice a propósito, es un tomate indeterminado sobre uno determinado. Lo trasplanté con los pimpollos y los pequeñitos de acá arriba empezaron a florecer ya. Esto es para la clase esta que estamos preparando y una más que se viene. Acá hice lo mismo, injerté, estas son 2 variedades distintas. También ya el injerto empieza a pegar, vas a ver que ahí se ve. Se empieza a soldar esto y el punto súper importante para todo este tema, cuando y para que no se sientan, ahora te voy a mostrar uno que ya están soldados, pero uno de los puntos más importantes es poder mantener esta humedad arriba ambientalmente de todas estas plantas y no mantener excesivamente húmeda toda la raíz, porque esa presión de turgencia que viene desde abajo y sube el agua, eso hace que no se terminen soldando y es muy normal que veamos que por más que estén en la cámara húmeda, esos tomates vamos a ver como que prendieron, pero en realidad con tanto exceso de agua a nivel justamente del injerto, por ejemplo, acá, nunca se van a terminar soldando bien y esto va a estar un tiempito más porque va a usar el agua que sube por exceso de agua a nivel de las raíces y con el tiempo se va a terminar muriendo. Entonces acá, para repasarlo súper rápido, el riego lo hacemos solamente cuando el sustrato se empezó a secar y después vamos a mantener la cámara húmeda por arriba. Ahora te muestro otros más que ya están avanzados, los estoy adaptando. Es importante, me faltaba decirles, que una vez que ya tenemos los tomates, que los pasamos a las bandejas estas, bandejas, me refiero a botellas, me refiero a cajón con nylon, lo que tengas en casa, esto nunca al rayo del sol. Por más que los tomates sean plantas que resisten bien al sol, en esta etapa de cultivo, donde tiene que prender ese injerto, vamos a darle tiempo a la planta que no tenga ese sol muy fuerte para que no deshidrate el injerto que pusimos por arriba y lo vamos a dejar en un lugar que esté bien iluminado, que no el sol directo nunca, que no sea caluroso, porque de esa forma en el sector donde se produjo el injerto van a estar trabajando todas las células meristemáticas de las 2 partes para empezar a combinarse y una vez que logramos esa combinación, que por lo general vamos a notar que durante toda la primera etapa en donde está soldando, que calculen que el tomate más o menos a las 2 semanas, 1 semana y media, 2 semanas empieza a soldarse bien. Es toda una etapa que tenemos que dejar tiempo para que la planta gaste energía en eso y va a ser normal, que ahora te lo voy a mostrar, que las plantas veamos como que el injerto que le pusimos por arriba se empiezan como a trazar. Acá tengo estas 3, las vamos a ver por acá. Ya soldaron. Y estas están pasando directamente ahora al sol. Te voy a mostrar acá. Esta es la parte de soldadura que tenemos. Empiezan a verse, mira la fuerza con la que vienen las hojitas nuevas. Estas plantas ahora, aproximadamente de las 2 semanas, 3 semanas, ya van directamente al rayo del sol. Por acá hay otra más. Esta mira qué caso particular. La planta que tengo abajo, el tomate que está acá abajo, da mucha mayor cantidad de raíces. Hay un montón de mosquitas porque estamos con lluvia ahora. Pero la parte de arriba, ahí se ve el corte. Lo voy a acercar un poquito más. Ahí. Ya está soldado. Esta es la maravilla cuando empezamos a ver que tenemos hojitas nuevas. Es lo mejor que te puede pasar cuando haces un injerto, porque así estamos logrando tener plantas que el día de mañana van a ser mucho más resistentes. Esta variedad que tengo acá abajo es una variedad que acá en casa se nos da muy bien. Es el tomate redondo grandote, es el estilo platense. Y nos da mucha cantidad de raíces. Esta que vemos acá se da particularmente porque las mantuvimos en una cámara húmeda. A medida que ahora esto lo estoy sacando al sol, las raíces van a desaparecer. Y para más adelante, en un videito que te lo voy a hacer entre mañana o pasado mañana, te voy a contar y vamos a abrir este otro injerto, que esta es otra opción. Así como vimos los ganchitos, vimos el hilo, también se puede hacer con un pedacito de nylon. Lo vamos a atar bien fuerte, siempre con un solo nudo. Y en este otro video que te estoy comentando, en donde vamos a ver los errores más comunes que se pueden cometer una vez que se hacen los injertos, cómo hacer para solucionarlos, vamos a desatar este para ver cómo prendió. Pero mientras tanto, ya tenemos estos que se están adaptando.
Así que lo que te puedo decir como punto muy importante en cuanto a los injertos y el por qué hacemos un injerto, primero es porque alguna variedad de tomate que tengamos se atrasa mucho en casa. Por ejemplo, el caso típico son los tomates negros, los oscuros. Esos suelen ser tomates que no crecen mucho. O si por ahí tal vez, por ejemplo, en casa tenés un suelo que se encharca mucho, en donde no te andan por lo general los tomates que vos querés, pero ves que hay una variedad que sí anda bien. Esa variedad que anda bien es una variedad y se usa mucho a cultivo comercial. En los cultivos comerciales, cuando hay algún problema en el suelo, siempre va a haber alguna que otra variedad de tomate que funciona bien en ese suelo porque puede desarrollar buena cantidad de raíces, soporta el exceso de agua, soporta la falta de aireación en el suelo. Entonces, ese pie es el que vamos a usar para que nos dé todas las raíces para injertar después arriba la variedad que nosotros querramos. Por otro lado, también es normal encontrar que muchas veces los tomates que a nosotros más nos gustan no desarrollan plantas muy grandes, como es el caso este que tengo acá en casa, que las raíces suelen ser mucho más pequeñas. Entonces, esta es otra opción, porque si a una planta que tenemos con raíces muy pequeñitas le damos otra nueva raíz con mucha mayor cantidad de raíces, esto lo que va a hacer es que absorba mayor cantidad de agua, mayor cantidad de nutrientes, y eso es como darle una bomba de energía a todo el injerto que pusimos arriba. Así que bueno, gente, espero que lo pongan en práctica. Cualquier duda que tengan sobre este tema, este fue un vivo especial para que vean bien todo el proceso de injerto. Vamos a ver otros tipos de injerto dentro de muy poquito, pero cualquier duda me la dejan abajo en los comentarios y se las voy a estar respondiendo con algún podcast o directamente acá abajo. Espero que les hayan gustado, que si tienen problema con algún que otro tomate lo pongan en práctica. También para todos aquellos que tienen poco espacio, estoy haciendo otro que vamos a ver cómo hacer para que en una misma planta tengamos distintas variedades de tomate. Les mando un saludo grande, los quiero mucho y nos estamos viendo pronto. ¡Chau!